Señora Presidenta Interina de la Universidad de Puerto Rico, doctora Mayra Olavarría Cruz, señores y señoras miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, señor rector del recinto de Río Piedras, doctor Luis A. Ferrao Delgado, señores rectores y señoras rectoras del sistema de la Universidad de Puerto Rico, señora decana de la Facultad de la Escuela de Derecho, licenciada Vivian Neptune Rivera, señor decano de la Facultad de Comunicación e Información, doctor Jorge Santiago Pintor, señoras y señores decanos y decanas, compañeros claustrales, estudiantes, invitados e invitadas especiales, amigos todos. Una de las más nobles tradiciones de la universidad es la de reconocer públicamente a aquellas personas que han contribuido de manera sobresaliente a la academia y al acervo cultural de la sociedad. En esta ocasión, el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico se honra en conferir 4 reconocimientos a 4 distinguidos ciudadanos y académicos de nuestra comunidad. Según establece el reglamento de la Universidad de Puerto Rico, la distinción de profesor emeritus se otorga a distinguidos claustrales que han dado lustre a la academia mediante sus obras de investigación y creación que promuevan el desarrollo de los valores más preciados de la humanidad. En esta ocasión, el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico se honra en conferir las distinciones de profesor emeritus a la doctora Silvia Álvarez Curbelo, al doctor Demetrio Fernández Quiñones, a la profesora Magali García Ramis y al profesor Nelson Sambolín. Solicito al señor rector su anuencia para dar comienzo a los actos de reconocimiento a estos 4 distinguidos académicos. Señora decana de Asuntos Académicos, tiene usted mi anuencia para dar inicio a los actos. Tengo el honor de presentarles al rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, doctor Luis A. Ferrao Delgado, quien se dirigirá a ustedes en un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes. Señora Presidenta Interina de la Universidad de Puerto Rico, doctora Mayra Olavarría, señoras y señores miembros de la Junta de Gobierno, pasados rectores de nuestro recinto y pasados presidentes de la Universidad de Puerto Rico, señoras y señoras decanos de nuestro recinto, señores y señoras miembros del Senado Académico de nuestro recinto, señor delegado de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, señora Presidenta de la Hermandad de Empleados No Docentes, señores y señoras delegados del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, señores jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, distinguidas figuras que en la tarde de hoy reciben sus títulos de profesores eméritos, colegas, familiares y amigos de nuestras distinguidas figuras, público que nos acompaña presencial y virtualmente. Le damos la más cálida de las bienvenidas a esta ceremonia que exalta con incuestionable justicia la gesta de 4 excepcionales personalidades del quehacer periodístico, literario, historiográfico, artístico y del derecho de gran valor en Puerto Rico. Hoy es un día especial y de marcada importancia para el recinto de Río Piedras. Aquí, en este impresionante teatro, escenario de grandes gestas y obras, reconocemos con los grados de profesor emérito a las profesoras Silvia Álvarez Curbelo, Magali García Ramis y a los profesores Nelson Sambolín Bonilla
y Demetrio Fernández Quiñones. Estos títulos no solo los honran a ellas y ellos, también añaden lustre a la larga lista de otras grandes personalidades que han tenido una distinción similar a lo largo de la vida ya más que centenaria de nuestro recinto. Cada uno, desde sus respectivos campos, han vivido sus vocaciones con excelencia, siempre al servicio de nuestros estudiantes y de nuestro país, con trayectorias ejemplares que hoy nuestra alma mater reconoce con gran profundo de sentido del deber, orgullo y satisfacción. Deber porque la magnitud enorme de las trayectorias profesionales de estos 4 distinguidos colegas así lo demandan. Orgullo porque hemos tenido el privilegio de considerarlos y son parte de nuestro recinto, y satisfacción por el regocijo inmenso que sentimos al reconocer sus logros y darle a través de estas distinciones el realce y la dimensión que ameritan. Las incuestionables improntas, creatividad de las profesoras Silvia Álvarez Curbelo y Magali García Ramis y los profesores Nelson Sambolín y Demetrio Fernández Quiñones en nuestra historia periodística, literaria, historiográfica, artística y de la jurisprudencia avalan plenamente la trascendencia de sus quehaceres. A los 4, en nombre de toda la comunidad universitaria y en el mío propio, muchas gracias. La universidad les reconoce y la patria también. Saludos. Tengo el honor de presentarles a la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, doctora Mayra Olavarría Cruz, quien ofrecerá un saludo en esta ocasión tan especial. Muy buenos días, buenas tardes. Hoy es un día de júbilo, de mucha alegría para la Universidad de Puerto Rico. Estamos dando lustre al primer centro docente de Puerto Rico, con estos distinguidos y distinguidas profesoras y profesores que vamos a reconocer en la tarde de hoy. Buenas tardes nuevamente. Hago eco de los saludos protocolares de este magno evento en ocasión de las distinciones académicas de profesor emeritus y profesoras emeritus que celebramos hoy, 10 de marzo de 2022, desde este hermoso y centenario teatro de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Bienvenidas sean todos y todas las distinguidas personalidades que nos acompañan en esta hermosa actividad. Distinguir incluye 2 dimensiones. La primera es la de la acción y la segunda es la del efecto que produce separar las diferencias. Hoy nos ocupa la dimensión primera, la de la acción. Para mí es un gran honor ser parte de una de las actividades más nobles de la vida académica, la de subrayar las diferencias entre una facultad que ya de por sí se distingue en sí misma. Distinguir separando las diferencias para enaltecer la grandeza. Facultad distinguida porque asienta las pautas de lo que es y lo que debe ser una vida dedicada a la docencia, a la investigación y al servicio. Pilares de nuestra institución como el primer centro de educación superior de este país. Distinguir entre distinguidos y distinguidas es tarea mayor, porque es desde el seno de su facultad académica en donde emergen
estas figuras extraordinarias que celebramos hoy. Facultad que encarna los ideales de la academia, de su rigor, de su bondad, de su mirada amplia y crítica, de su perspectiva aliciente y refrescante, y de su capacidad para soñar y crear el futuro. Son figuras académicas de esta estatura, gigantes, que añaden sal y pimienta a la vida misma. Facultad que nos enseña día a día que la vida puede ser buena, que se puede transformar y que no hay determinismos si se es capaz de interpelar desde la razón lo que se toma por dado. Preguntar, reflexionar y volver a preguntar, una máxima de la universidad. Vivimos tiempos en que la comunicación y la información son vitales. Igualmente, nuestra sociedad plagada de inequidades clama a diario por ser cubierta por el manto protector de la justicia. No es de extrañar, por lo tanto, que 3 de nuestros profesores distinguidos con la designación de profesores y profesoras eméritos provengan de nuestra Facultad de Comunicación e Información y 1 de nuestra Facultad de Derecho. Las profesoras Silvia Álvarez Curbelo y Magali García Ramis, al igual que el profesor Néstor Zambolín, son referentes para decenas de generaciones de comunicadores egresados de la antigua Escuela de Comunicaciones, conocida entonces como COPU, hoy Facultad de Comunicación e Información. De igual forma, el licenciado Demetrio Fernández Quiñones ha sido faro y guía para las aspiraciones de varias generaciones de abogados que hoy comparten su visión de la justicia y del derecho desde sus respectivos espacios de acción. Estas distinciones que hoy otorga la Universidad de Puerto Rico a estos destacados miembros de su facultad son en sí mismas un reflejo de las más grandes aspiraciones de nuestra sociedad: entendimiento mutuo y justicia para todos y todas. La Universidad de Puerto Rico es hoy un poco más grande, si es que esto es posible, por honrarles y reconocerles con esta merecida distinción. Hoy nos ocupa la dimensión de la acción, la de distinguir. Hoy solo podemos elucubrar sobre esta segunda dimensión, la de imaginar el efecto que produce separar las diferencias para reconocer la grandeza. Porque de aquí a 1000 años, porque nunca tendremos miedo, se continuarán distinguiendo desde la Universidad de Puerto Rico las mentes privilegiadas de quienes se dedican a imaginar. Desde este mismo momento quedan por siempre consignadas las lecciones de esta distinguida facultad que aquí celebramos hoy. A nombre de la comunidad universitaria, les extiendo nuestro más profundo agradecimiento y admiración. Muchas gracias. En estos momentos nos deleitará con una interpretación musical la Tuna de la Universidad de Puerto Rico, dirigida por la profesora Edith Marie Claudio Cruz.
y viajeros, usted dama elegante y usted digno caballero. Ven y niños y niñas, compartamos la aventura, alejen las tristezas cantando con la tuna. Cantemos el paso doble, tradición del español, o cantémosle una copla a una dama en su balcón. El romance que el ocaso siempre ha de rociar, con acordes de dulzura celestial. Oh, bella moza, regala una sonrisa, No puede con ser, tu perfume de aromas de margarita. Toma mi corazón, bríndame tu querer, hazlo pronto porque voy a enloquecer. Toma mi corazón, bríndame tu querer, hazlo pronto porque voy a enloquecer. Bella moza, regalame una risa, No puede con ser, tu perfume de aromas de margarita. Toma mi corazón, bríndame tu querer, hazlo pronto porque voy a enloquecer. Toma mi corazón, bríndame tu querer, hazlo pronto porque voy a enloquecer. Hace que se compare que empezó la algarabía, que viva el romance y que viva la alegría. Queridos amigos, no olvidemos la amargura, alejen las tristezas, cantando con la tuna. ¡Opa! Señora Presidenta, Señora Decana de Asuntos Académicos, tengo el honor de presentarle a la señora Silvia Álvarez Curbelo, candidata a la distinción de profesora emérita de la Facultad de Comunicación e Información. Previa recomendación del Senado Académico del Recinto de Río Piedras, la Junta de Gobierno acordó otorgar esta distinción a la señora Álvarez Curbelo. Solicito al decano de la Facultad de Comunicación e Información, el doctor Jorge Santiago Pintor, que proceda a leer la semblanza de la señora Álvarez Curbelo. Muy buenas tardes a todos y todas. Me uno a los saludos protocolares de esta magna actividad que para la más reciente facultad creada en este recinto, la Facultad de Comunicación e Información, reviste un motivo de triple celebración. Con sumo placer y orgullo presento ante ustedes a la doctora Silvia Álvarez Curbelo, catedrática jubilada de la Facultad de Comunicación e Información. El extenso currículum vitae de la doctora Silvia Álvarez Curbelo demuestra el mérito académico que caracteriza la labor de esta distinguida docente. Como atestiguan sus pares, tratar de sintetizar la extensa labor de esta docente e investigadora acarrea el riesgo de que no se haga justicia a su enorme capacidad de trabajo y las aportaciones tanto a la universidad como al país. La profesora Álvarez Curbelo obtuvo su grado doctoral en Historia de la Universidad de Puerto Rico,
Comenzó su carrera universitaria en el Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales y en el año 2000 pasó a formar parte del cuerpo docente de la entonces Escuela de Comunicación, donde reestructuró el proceso de investigación en el campo de la comunicación desde el Centro de Investigación en Comunicación, SICOM. A la par, creó vínculos con otros investigadores del recinto que resultaron en publicaciones seminales, tales como Hispanofilia, Arquitectura y Vida en Puerto Rico, 1900 a 1950, de la que es coautora. Del nacionalismo al populismo, Cultura y Política en Puerto Rico, de la que es coeditora. A esto se suman otros títulos en los que ha fungido como autora o coautora y que conforman un mosaico temático que es una fuente de referencia constante. Entre ellos podemos destacar Un país del porvenir, el discurso de la modernidad en Puerto Rico, trabajo premiado por el Instituto de Literatura de Puerto Rico y el Pen Club. Violencia mediática, los periodistas y la academia conversan. En tiempos binarios, la Guerra Fría desde Puerto Rico y el Caribe. Junto con la profesora Carmen Rafucci, es editora Frente a la Torre, ensayos del centenario de la UPR. Para el profesor jubilado y miembro de la Academia Puertorriqueña de la Historia, el doctor Jorge Rodríguez Beruz, y cito: no es exagerado decir que Silvia Álvarez Curvelo es una extraordinaria historiadora, de las mejores con las que cuenta la historiografía puertorriqueña. Ha sido una investigadora destacada y una prolífica escritora, con una trayectoria extraordinaria de publicaciones. Cierro la cita. La producción ensayista de la profesora Silvia Álvarez Curvelo está consignada en varias antologías y numerosos artículos publicados en las revistas en Puerto Rico y el exterior. Asimismo, ha participado en prestigiosos congresos académicos en y fuera de Puerto Rico. La doctora Álvarez Curvelo también ha aportado al debate público a través de sus más de 40 artículos en la prensa del país, abordando temas que transitan desde la historiografía, la comunicación y la política, tanto dentro como fuera de Puerto Rico, entre otros tantos asuntos de gran pertinencia social y cultural. En su rol como mentora de estudiantes en el nivel graduado, goza de reconocimiento y respeto de sus exalumnos. Manuel Avilés Santiago, catedrático asociado en Arizona State University y exalumno de nuestro recinto, destaca que la profesora Álvarez Curvelo siempre, y cito, demostró no solo su dominio de las disciplinas de historia, arquitectura y comunicación, sino que evidenció su capacidad de hilvanar saberes y ampliar conocimientos. Como profesora, supo transmitir a los estudiantes graduados su pasión como investigadora e historiadora, promoviendo entre los estudiantes el interés por la investigación, así como motivándolos a continuar con sus carreras académicas en el nivel graduado. De igual forma, siempre promovió el valor y la importancia de compartir conocimiento a través de la divulgación de la labor investigativa. Además, ¿cómo poder olvidar la excelente labor que como coordinadora del comité organizador del primer Encuentro Nacional de Comunicación, celebrado en el contexto del 45 aniversario de la entonces Escuela de Comunicación, y que aglutinó figuras de renombre local e internacional en el campo de la comunicación, así como investigadores y profesionales, cuyos trabajos recogidos en la primera edición de la revista Intersecciones, como fiel testimonio del intercambio de conocimiento generado por los colegas, egresados y estudiantes. Su compromiso con la Universidad de Puerto Rico quedó constatado en sus funciones como coordinadora del Centro de Investigaciones en Comunicación, presidenta de la Junta Editorial y luego directora del periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico, senadora claustral por la Escuela de Comunicación y representante claustral del recinto de Río Piedras ante la Junta Universitaria. Quiero concluir estas palabras con la elocuente cita del catedrático Jorge Lizardi Pollock, quien dice de nuestra homenajeada lo siguiente: muchos la admiramos por su inteligencia recia, por su cultura vasta y profunda, por sus afanes de interrogación.
Sorprende su inagotable capacidad para encontrar un punto distinto desde el cual explicar lo que acaece y derrumbar lo que, con frecuencia y peligro, damos por sentado. Envidiable sagacidad que se hace acompañar además por una narrativa magistral, tanto en lo que escribe como en lo que expresa públicamente, sin jamás carecer de fundamentos sólidos. Cierro la cita. Quedan muchas notas en el tintero, pero una quiero dejar consignada. La fuerza que impulsa la labor de esta distinguida catedrática es, sin lugar a dudas, el amor y compromiso por su universidad y este país. Enhorabuena, querida Silvia. Señora Presidenta, solicito que confiera oficialmente a la señora Silvia Álvarez Curbelo la distinción de profesora emérita, según recomendado por las autoridades universitarias. En virtud de los poderes que me confiere la ley, en nombre y en representación de la Junta de Gobierno, confiero a la señora Silvia Álvarez Curbelo la distinción de profesora emérita de la Universidad de Puerto Rico. He titulado estas líneas La Escuela del Porvenir. Tenía yo 16 años cuando ingresé en la Universidad de Puerto Rico. 2 meses después, en octubre de 1962, pensé que el mundo, apenas atisbado, apenas saboreado, se sumaba con la crisis de los misiles. Cuando las trompetas apocalípticas del arcángel San Gabriel se aplacaron, supe que la universidad era el lugar donde iba a encontrar claves de sentido a eventos, épocas y geografías. Circuló en aquellos inquietantes días el documento del exterminio, suscrito un año antes por un grupo de intelectuales y artistas, casi todos universitarios, que denunciaba la vulnerabilidad de Puerto Rico y también la deshumanización del mundo por la mater atómica, que representó José Antonio Torres Martínez en una serigrafía sobrecogedora de 1961.
Resonaba en el texto y en la obra de arte la pregunta existencialista sobre la persona humana frente a la nada, que me afanaba yo en entender leyendo con febril ojo adolescente a Sartre y a Camus. Comencé a vestirme de negro y mis compañeros del programa de honor, dirigidos por un paciente Charlie Rosario, terminaron por llamarme la gata. Jaime Benítez, cuya rectoría de luminosidades y retrancas recorrió coyunturas claves para la historia de la institución y del país, anunciaba en 1953, al filo de los primeros 50 años de la universidad, que 3 descubrimientos le aguardaban al iniciado: el de la cultura occidental, el descubrir a Puerto Rico y el descubrirse a sí mismo. Pero a la altura de 1962, otros mundos se sacudían de una decretada minoría de edad. Redescubrimos el Caribe y América Latina. Si bien el Prometeo de la biblioteca de la universidad pertenecía a un elenco mítico occidental, era obra de un mexicano, Rufino Tamayo. Jóvenes con puño en alto marcaban las horas del sur o firmaban novelas que precisamente, por ser mágicas, eran insistentemente reales. La universidad como membrana de conocimiento y archivo humano era una trama dilatada en tiempos y espacios diversos. No tenía principios, no tenía fin, no había fronteras. Dice Jorge Semprún que el olor es el sentido que encierra lo más íntimo de la existencia. Al cabo de tantas décadas, reconozco siempre el olor apergaminado de los depósitos de la biblioteca, uno de los puertos en aquellos viajes de descubrimiento que emprendí. Pero habían otras radas, como el Centro de Estudiantes y la Librería Hispanoamericana de Juan Gallagher, donde circulaban bibliotecas alternas. Indispensables ambas, las canónicas y las emergentes, me encaminaron por las sendas de la memoria humana, las vías de la producción del conocimiento y por los recovecos de la crítica, inconforme, pero nunca nihilista. Me asalta aquí otra memoria olfativa, la de los vestuarios y escenografías del teatro universitario, celosamente custodiadas por Helen Sackett y Rafael Cruz Emerick. Junto a la historia y las ciencias políticas, vocaciones ya confesadas, no pude sustraerme de la tentación del teatro. Durante todo el bachillerato fui miembro de una troupe maravillosa de actores aprendices: Dean Sayas, Victoria Espinosa, Mirna Casas y Nilda González nos dirigían y disciplinaban para el oficio en el carromato del teatro universitario y en este escenario de maravillas. En la imaginación, la representación y la comunicación desentrañé otra secuencia, el otro anclaje en mis viajes de descubrimiento. Privilegio de geminiana. Nunca he dejado de ser, a la vez, una estudiante ávida y come libros, y la teatrera deslumbrada, locuaz y fantasiosa, pero con método, de aquellos días peregrinos. Propiamente mi carrera como docente universitaria comenzó en 1968, cuando un atrevido Jorge Iván Rosasilva, director del Departamento de Historia, me lanzó a las aulas de humanidades a enseñar historia de Puerto Rico, siendo aún estudiante de maestría. Mi templado docente, yo quería ser él cuando fuera grande, era Arturo Morales Carrión, un historiador que rastreaba el lugar de Puerto Rico en el mundo, narrador elegante de nuestras peripecias, mar adentro y mar afuera. Mi carrera concluyó de manera oficial en 2018 en los salones de
Plaza Universitaria, donde la Escuela de Comunicación se ubicó tras la debacle del huracán María. Como ven, el drama no deja de acompañarme. Desde 1987 y por 13 años, mi morada docente fue la Facultad de Estudios Generales, donde impartí los cursos de humanidades. Eran tiempos de transformación en los paradigmas del conocimiento, pero también del despegue complicado del neoliberalismo como nuevo manual de actuaciones privadas y públicas en la universidad y en el país. Allí, en Estudios Generales, integré la redacción de la revista Postdata para dar cuenta de ese entramado crucial. Para entonces publiqué mis primeros libros, entre ellos Del nacionalismo al populismo, con mi hermana Malena Rodríguez Castro. Ilusión de Francia, Arquitectura y afrancesamiento en Puerto Rico, e Hispanofilia, Arquitectura y vida, Cultura y vida en Puerto Rico, junto al arquitecto Enrique Vivoni de la Facultad de Arquitectura, otra de mis casas y causas de la universidad. El nuevo milenio me sorprendió en la Escuela de Comunicación, hoy facultad, que me ha honrado con mi candidatura a emérita, gestión impulsada por el incombustible amigo Eliseo Colón Sayas. Me domicilié en el Centro de Investigaciones en Comunicación, que Magali García Ramis ha llamado recientemente la Escuela del Porvenir. Sobre ella, sabe ella cuánto me gusta esa palabra, que tomé prestada de Román Valdoriotti de Castro para titular mi libro en solitario, Un país del porvenir, aunque nunca los libros son en solitario, publicado por Elizardo Martínez, amigo del alma, y la editorial Callejón, y que fue mi tesis doctoral para el Departamento de Historia. Con Elizardo y Callejón, y con el auspicio de la Escuela de Comunicación, el historiador Manuel Rodríguez Vázquez y yo publicamos en 2017 Tiempos binarios, la Guerra Fría desde Puerto Rico y el Caribe. En Copo, como aún los veteranos llamamos a nuestra escuela, hoy flamante facultad, dirigida por el doctor Jorge Santiago Pintor, docentes y estudiantes encauzamos múltiples proyectos que validaban a la comunicación como gestión intelectual, en forma de tesis, programas de radio, documentales, revistas, libros, congresos y seminarios y conversaciones. La comunidad universitaria es una comunidad imaginada, en el sentido que le da Benedict Anderson a las naciones, mucho más que la suma de sus partes y de sus iteraciones generacionales. Es un proyecto de utopías renovadas. Su mejor tiempo es siempre el del porvenir, agenciado desde el conocimiento crítico, la creatividad y la vocación pública. No empece a dirigismos y normalizaciones, pesimismos, cinismos e impaciencias y la tentación por abrazar complacencias y victimizaciones. La universidad nunca será para mí otredad. A la comunidad que me distingue hoy, junto a los colegas Demetrio Fernández de Derecho, Magali García Ramis y Nelson Zambolín de Comunicación, les tengo mi más grande agradecimiento, al igual que Luce López Baral, que lo recibió en la mañana de hoy. Carmen Acevedo y Ada Monzón, mis felicitaciones por sus doctorados honoris causa. Esa comunidad, así como las comunidades constituidas durante 119 años de vida universitaria, a ellas mi agradecimiento profundo. A mi familia, la que ya no está, y a los que me rodean, el afecto entrañable de las cosas del alma. Vaya mi gratitud también a los compañeros de viaje, de proyectos de investigación y divulgación, como Aníbal Sepúlveda, con quien recorrí el Camino de Santiago y continúo recorriendo otros caminos de archivo, y a los compañeros de planes para una mejor universidad,
surgidos en jornadas interminables de comités, senados académicos, junta universitaria y claustro. Gracias a las generaciones de estudiantes, docentes y personal por inspirarme. Mis investigaciones, mis escrituras, clases y mentorías no pudieron darse sin la universidad. En 2003, el decano emérito Antonio García Padilla, presidente de la universidad entonces, nos encomendó a la profesora Carmen Rafucci y a mí la edición de un libro conmemorativo de los 100 años de la fundación de la Universidad de Puerto Rico. La gran lección centenaria que encierra frente a la torre es que la institución constituye el gran proyecto cultural de significación del país, como taller, archivo y surtidor de saberes y creatividades, como reloj de los tiempos y compás de los caminos, tal y como lo fue para una joven adolescente ponceña hace 60 años, cuando creía que el mundo se iba a acabar. Muchas gracias. Señora Presidenta, Señora Decana de Asuntos Académicos, tengo el honor de presentarle al señor Demetrio Fernández Quiñones, candidato a la distinción de profesor emérito de la Escuela de Derecho de nuestro recinto. Previa recomendación del Senado Académico del Recinto de Río Piedras, la Junta de Gobierno acordó otorgar esta distinción al señor Fernández Quiñones. Solicito a la decana de la Escuela de Derecho, la licenciada Vivian Neptune Rivera, que proceda a leer la semblanza del señor Fernández Quiñones. Nos acostumbramos en la Escuela de Derecho a la figura mítica del catedrático, jurista y académico don Demetrio Fernández Quiñones, quien en el 2018 se acogió a la jubilación luego de más de 50 años en la cátedra, reconocido como una autoridad nacional e internacional en el derecho laboral, administrativo y de daños y perjuicios. Sus publicaciones, libros, ensayos y monografías nos cuentan de su legado. Hoy, la comunidad académica reconoce a Demetrio Fernández con la distinción de profesor emérito, por lo que es académico de sólidos valores, compañero ejemplar, maestro laborioso y un estudioso de primera categoría y humana sensibilidad, con un arrollador don de gentes y elegancia sin igual. Todos sabemos que Demi, como le llamamos, cariñosa y respetuosamente, y como él mismo se presentaba a sus estudiantes en el salón de clases, es uno de los más sólidos valores intelectuales de la academia y la profesión legal de nuestro país. En el doctor Fernández se conjugan virtudes intelectuales, espirituales, deportivas y lúdicas, en su más amplia acepción, que le hacen distinguirse entre sus pares, ocupando un lugar preferencial y respetado. Es un exponente tanto de la ciencia del derecho como de la cultura y las letras. Su verbo es claro, profundo y preciso. Deja buena simiente entre sus estudiantes y en sus escritos ideados y trabajados en el lugar donde se fabrica la enseñanza del derecho y se forjan abogados y abogadas, el salón de clases, así como también en la biblioteca, los tribunales y en la curia. A Demetrio le apoya su conocimiento de la naturaleza humana, fraguada en medio siglo de formar estudiantes en diversas disciplinas de derecho, postular en tribunales y juntas, contribuir con una bibliografía amplia y aportar a las doctrinas del derecho laboral
el derecho administrativo y responsabilidad extracontractual, así como materias complementarias y disciplinas afines. Demetrio Fernández es un universitario de mente y corazón, de filiación continua, que cursó los estudios preuniversitarios en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, UHS. Allí sobresalió por la excelencia de sus estudios, pero también por ser un deportista muy destacado, donde obtuvo el título de Rey de Baloncesto, habiendo sido también presidente del Consejo de Estudiantes y destacándose como un estudiante serio y afanoso. Comienza en agosto de 1952 sus estudios de bachillerato en la UPR, su alma mater. En ese momento, el rector era el jurista, humanista, intelectual, licenciado Jaime Benítez. Este impactó e impresionó al joven Demetrio desde el primer día al ofrecer la lección magistral a todos los estudiantes en este hermoso teatro. Las facultades tenían profesores extranjeros que ampliaban horizontes y ofrecían a los estudiantes noveles dimensiones y saberes que traían nuevos aires a la docencia y a la investigación científica. Con la facultad visitante, proveniente de distintos países, tuvo la oportunidad de nutrirse de las ricas enseñanzas y la cultura de don Francisco Ayala, eminente narrador, sociólogo, jurista y hombre de letras español, que ofreció cátedras en la Facultad de Ciencias Sociales. Con el eximio poeta, don Juan Ramón Jiménez, que recibiría el Premio Nobel de Literatura en el 1956 y que el rector Benítez recogiera en Suecia en su nombre y representación. Asimismo, tuvo la oportunidad única y privilegiada de tener entre sus maestros en cursos y encuentros académicos a Zenobia Camprubí. Estas experiencias poéticas, políticas y culturales le formarán para siempre y crearán en su pensamiento articulado por su rica conversación un fondo que le distingue. Otro grande de las humanidades y la cultura que formó e impactó a Fernández fue don Domingo Marrero, quien dejó en el joven estudiante una huella imperecedera que siempre atesorará. Desde entonces, la visión de mundo de Fernández se entrelazará por la importancia y la jerarquía que tienen y deben tener en la formación intelectual y moral de los estudiantes y ciertamente de los abogados y abogadas, el conocimiento y disfrute de las humanidades, las ciencias sociales y la filosofía. Sabemos que para Fernández, riguroso catedrático e investigador, es deleite continuo la poesía y que su pasión por la literatura y la filosofía se manifiestan en su agraciado verbo y el noble estilo que exhibe. Fueron 4 años de seguido estudio, de formarse, de practicar deportes, de saciar su curiosidad intelectual. Se graduó en el 1956 con altos honores y obtuvo la medalla del atleta de más alto índice académico. Durante estos años de bachillerato obtiene matrícula de honor por su alto promedio académico y se le otorga una beca para estudios posgraduados en sociología política. Pero el servicio selectivo de Estados Unidos le impide disfrutarla, no permitiéndole desplazarse fuera de Puerto Rico. Se decide entonces por su otra vocación, la abogacía. Es admitido al colegio, hoy Escuela de Derecho, de la Universidad de Puerto Rico, en el 1956. Ahí comienza la aventura intelectual de Fernández en el mundo del derecho, donde obtuvo su Juris Doctor con altos honores en el 1959. Realizó estudios posgraduados en Derecho en las más prestigiosas universidades. Se trasladó a España, donde se matriculó en la Universidad Central de Madrid, hoy Universidad Complutense. Becado por el Instituto de Cultura Hispánica y la Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo su doctorado en Derecho. El entonces decano interino, Denis Martínez Irizarry, en su carta de recomendación a Fernández indicó: siendo la docencia la inclinación natural del señor Fernández, la universidad tendrá la oportunidad de utilizar sus servicios después de obtener su doctorado en Derecho, ya en la Facultad de Comercio o ya en esta misma Facultad de Derecho. Luego se trasladó a tomar cursos en London School of Economics y después llegó a la Facultad de Derecho Comparado de Luxemburgo, donde el eminente estudioso René David se iniciaba en la enseñanza, investigación y publicación sobre Derecho Comparado. Terminados estos altos estudios, se dirigió a la Universidad de Yale, donde luego obtiene el grado de Master of Law e inicia sus estudios doctorales, los cuales culmina en el 1962.
El licenciado Demetrio Fernández es nombrado catedrático auxiliar en el 62 bajo el decanato del querido y también profesor emérito David Helfel. Obtiene su permanencia en el 67 y asciende a catedrático en el 73. En el salón de clases y hasta el 2017, en que impartió cursos, su entrada triunfal, matizada de silencios, sus dotes de buen actor, forjados durante sus años de estudio en la UHS, y luego su voz profunda e imponente, impactaban a todos los estudiantes presentes, que intercambiaban miradas nerviosas preguntando en silencio: ¿sobreviviremos este semestre? Él mismo aclaraba que pertenecía a la aristocracia de nuestro país, porque era y es el conde de Capetillo. Y todo lo que sabía se lo debía a su abuela. ¿Cuántas veces lo escuchamos con su tono muy peculiar decir: porque mi abuela me dijo? Tomar clases con el famoso Demi era toda una experiencia transformadora e inolvidable. Y ni hablar de su prontuario y sus maratones de lecciones, porque el calendario académico no era suficiente para el caudal de conocimiento que aspiraba a transmitir. Fernández se incorpora al Colegio de Abogados de Puerto Rico en la década de los 60. Fue colaborador de la misión de dicha institución y presidió la Comisión de Derecho Laboral. En el 1992 presidió la Comisión Especial de Educación Jurídica Compulsoria. Fue premiado por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y Abogadas por sus importantes obras jurídicas, entre ellas Derecho Administrativo y Ley Uniforme de Procedimientos Administrativos y Práctica Jurídica en Puerto Rico. También se le otorgó la distinción y medalla en honor a Herminia Tormes, primera mujer abogada en Puerto Rico. En el servicio público, en el Colegio de Abogados y Abogadas, en los tribunales y juntas administrativas y en las numerosas publicaciones que realiza, deja numerosos discípulos y colegas que le aprecian y están agradecidos de sus importantes colaboraciones al desarrollo del derecho, la justicia, la equidad y la docencia. Hoy se unen a la facultad estudiantes y empleados de la Escuela de Derecho y de este recinto, miembros de la Judicatura local y federal, los decanos de las otras escuelas de Derecho de Puerto Rico, los representantes de la profesión legal, junto a nuestros compañeros académicos y miembros de otras universidades, quienes han dicho presente para otorgar la distinción de profesor emérito, junto a otros extraordinarios docentes. Nos llena de orgullo y de júbilo celebrar y reconocer los logros y la vida dedicada al servicio, a la universidad, a la academia y al país del doctor Demetrio Fernández Quiñones. Tanto sus pares en la Facultad de la Escuela de Derecho, como el Senado Académico del Recinto de Río Piedras, como la Junta de Gobierno, aprobaron de manera unánime el conferir esta distinción a quien ha dedicado toda su vida a formar a las nuevas generaciones de abogados y abogadas comprometidas con el cambio y la justicia real. Estimado Demetrio, apreciado Demi, sepa que la comunidad académica y jurídica se une a la Universidad de Puerto Rico para reconocerle por sus valiosas aportaciones al quehacer legal, académico y social del país. Hoy, junto a su familia y allegados, honramos su legado. Reciba nuestro afecto y admiración. Señora Presidenta, solicito que confiera oficialmente al señor Demetrio Fernández Quiñones la distinción de profesor emérito según recomendado por las autoridades universitarias. En virtud de los poderes que me confiere la ley, en nombre y en representación de la Junta de Gobierno, confiero al señor Demetrio Fernández Quiñones la distinción de profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico.
Señora Presidenta, señor Rector, señores, señoras decanos, colegas del claustro docente, alumnos y alumnas, familiares, amigos y amigas, honorables jueces del Tribunal Supremo, don Luis Estrella y don Edgardo Rivera, honorable juez presidente del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marzuach, dos expresidentes que me encontré a la hora del desfile, el señor Fernando Agraíz Betancourt y don Antonio García Padilla. Buenas tardes. Mis primeras palabras son para testimoniar y dejar constancia de mi profundo agradecimiento por la alta distinción que se me otorga. Con suma alegría y sincera humildad, acepto este juicio de valor sobre mi trayectoria de 56 años de vida universitaria. Nací en Río Piedras, en un vecindario aledaño a la universidad. Desde niño visité sus predios y comencé mi interacción con ella. Mis estudios primarios y secundarios los llevé a cabo en las escuelas pertenecientes a la universidad, ubicadas donde se habría de construir posteriormente la Facultad de Ciencias Naturales. De ahí puedo decir que crecí en la universidad y que lo que me ha tocado vivir está plenamente vinculado con esta institución. Mi formación es producto de este entorno. Esta fue mi fragua. Gracias al arquitecto de este primer centro del país, centro docente del país, don Jaime Benítez Resach, adquirí una cosmovisión que trascendió el insularismo. Enfrentándome a la grandeza de la cultura de Occidente, y con las glorias de la hispanidad, aquí me topé con la diáspora intelectual, los peregrinos de la libertad. Esas vivencias y sueños me impulsaron a salir mar afuera para desarrollar aún más mi educación. Fue el protagonista de esta casa de estudios, don Jaime Benítez, quien me concedió la beca para ir a estudiar a Europa y a la Universidad de Yale. Regresé a esta casa, a sus aulas de Derecho, donde comencé mi profesorado. El resto es parte de los anales históricos de la institución. Creo oportuno remitirme a lo que respondiera el Premio Nobel en Economía Paul A. Samuelson a la pregunta: ¿qué se necesita para ser Premio Nobel? Él contestó: haber tenido grandes maestros. Soy eco de esa respuesta en este momento. Deseo resaltar a quien fuera mi primera profesora universitaria,
doña Zenobia Camprubi. Ella me permitió conocer a su poeta preferido, Antonio Machado Ruiz, y a Rabindranath Tagore, y a los intersticios, belleza y misterios de la lengua española. A la doctora Helen Silmin, reconocida internacionalmente como la reina del derecho penal, soy agradecido de sus sabias enseñanzas y su fina sensibilidad. Tiene también un justo sitial, el doctor David M. Helfeld, quien con su ejemplo me enseñó a respetar las ideas y opiniones de otros, atesorar la libertad y velar por la dignidad del ser humano. Quiero también reconocer al entrañable maestro y amigo don Domingo Marrero Navarro, quien representa lo que es el paradigma del auténtico universitario y académico. Inculcó en mi persona los valores del servicio al prójimo, la dedicación al estudio y la alegría e importancia que genera el ser útil a la sociedad. En esta coyuntura se impone consignar la preocupación y angustia que brota en nuestro espíritu al presenciar la evolución que en este momento se da en esta institución. Tenemos que elaborar y trazar el futuro sobre las bases del legado que heredamos, puntualizar y perseguir la excelencia para lograr mantenernos en la cúspide. Estoy convencido absolutamente de que los márgenes de nuestra isla no tienen por qué delimitar la anchura de nuestras metas y sueños. Muchas gracias. Bien, gracias. Señora Presidenta, Señora Decana de Asuntos Académicos, tengo el honor de presentarle a la señora Magali García Ramis, candidata a la distinción de profesora emérita de la Facultad de Comunicación e Información. Previa recomendación del Senado Académico del Recinto de Río Piedras, la Junta de Gobierno acordó otorgar esta distinción a la señora García Ramis. Solicito al decano de la Facultad de Comunicación e Información, el doctor Jorge Santiago Pintor, que proceda a leer la semblanza de la señora García Ramis. Es motivo de gran orgullo y honor presentarles a la profesora Magali García Ramis.
El reconocimiento que se otorga a Maga, como cariñosamente le conocemos, es, en palabras de la galardonada escritora, la doctora Ana Lidia Vega, y cito, un justo homenaje a una colega universitaria que ha brillado tanto por su labor académica como por su obra literaria. La profesora García Ramis es, sin lugar a dudas, un referente ineludible de la literatura y el periodismo puertorriqueño. Magali García Ramis nació en Santurce, Puerto Rico, y se ha distinguido como periodista, cronista, novelista, autora de cuentos y ensayos, guionista y como profesora de la entonces Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. En 1966, mientras estudiaba su bachillerato en Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, comenzó a trabajar de reportera en el periódico El Mundo. Tras culminar su grado, recibió una beca de la Fundación Ángel Ramos para estudiar una maestría en Ciencias del Periodismo en Columbia University, Nueva York, la que completó en 1969. A su regreso a Puerto Rico, trabaja para la oficina de prensa en el recinto de Río Piedras y luego para el periódico El Imparcial y la revista Avance. Más adelante continuará su aportación en el campo profesional periodístico como columnista cultural en El Mundo, la revista En Rojo de Claridad y el diario El Nuevo Día. Como afirma la profesora, escritora y periodista, la doctora Carmen Dolores Hernández, la profesora García Ramis no solo ha sido una periodista destacada que abrió caminos en su cultivo de ese oficio durante muchos años, colaborando en numerosos y diversos periódicos, sino que supo comunicar las destrezas y el manejo del periodismo a sus estudiantes, embulléndoles el entusiasmo con que ella misma ha ejercido la profesión. La catedrática Magali García Ramis, con una amplia formación interdisciplinaria en ciencias del periodismo y en historia y literatura latinoamericana, formó parte en 1972 del núcleo de profesores fundacionales de la Escuela de Comunicación a nivel graduado. Hoy, Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Puerto Rico. García Ramis se convirtió en la primera profesora de periodismo de la escuela, que recibía su primera cohorte de estudiantes en 1972 y ejerció su cátedra hasta su jubilación en 2010. Al abrir la escuela, creó los cursos de redacción periodística para la maestría y en 1977, cuando inicia el programa de bachillerato, fue profesora titular de los cursos del programa de periodismo. A través de sus 38 años de docencia, Magali García Ramis fue directora asociada de la Escuela de Comunicación, coordinadora de los comités de personal, currículo y estudios graduados y senadora académica. Algunos de sus discípulos son hoy día figuras de renombre en los medios de comunicación del país y testimonio viviente del impacto del quehacer pedagógico de Magali García Ramis en sus vidas y profesiones. En el campo literario, ya en 1971, había obtenido el primer premio del Ateneo puertorriqueño por su cuento Todos los Domingos, publicado en la revista Sin Nombre. Publicó su segundo cuento, Flor de Cocuyo, en la revista Penélope en 1973 y 3 años más tarde publicó su primer libro, La familia de todos nosotros. En 1986 sale a la luz la primera novela, Felices días, tío Sergio, galardonada con el primer premio a la mejor novela por el Pen Club. Como señala el profesor y escritor Efraín Baradas, esta novela, y cito, establece una importante relación entre la visión individual y un gran marco social. Cierro la cita. Mercedes López Baral reconoce que Felices días, tío Sergio, con 18 reediciones hasta el momento, ha representado un hito de la literatura puertorriqueña contemporánea.
En su faceta como ensayista cultural, García Ramis es autora de las colecciones Ensayos y Columnas, La ciudad que me habita y de la R de mi padre y otras letras familiares. De su obra narrativa se destaca también Las noches del Riel de Oro, llevada exitosamente al teatro en el 2019, y la novela Las horas del sur en el 2005. Magali García Ramis ha cultivado la literatura para niños y jóvenes con la colección de cuentos de Como el niño Genaro se hizo hombre y la novela juvenil En la cabaña del tiempo escondido. La profesora Magali García Ramis ha dictado cursos y conferencias en universidades dentro y fuera de Puerto Rico. Fue profesora visitante del Harvard College y Yale University. Entre otras distinciones, fue miembro del Consejo Editorial de la UPR, recibió una beca fundacional del Guggenheim para la ficción y narrativa y la beca de residencia en Bellagio de la Fundación Rockefeller. Ha sido jurado del Premio Casa de las Américas en La Habana y representante de Puerto Rico en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y en la Casa de las Culturas de Berlín. Para Ana Lidia Vega, el trabajo letrado de García Ramis posee, y cito, una indudable coherencia filosófica y artística. La investigación y la imaginación unen fuerzas para elaborar con igual empeño e ingenio el prontuario de un curso, un artículo de fondo o la trama de una novela. Labor universitaria, colaboraciones periodísticas y oficio literario se informan y se alimentan mutuamente, por lo que resultaría absurdo pretender delimitarlos. Cierro la cita. La profesora Magali García Ramis no solo ha sido una profesora comprometida con la institución y con los estudiantes de diversas generaciones, sino que ha servido al país como interlocutora a través de la literatura y el periodismo, de la crónica histórica y emocional de nuestros tiempos. Reconocer su obra es un acto no solo de justicia, sino de compromiso con los valores universitarios y ciudadanos a los que todos debemos aspirar, afirma Ana Teresa Tor, exalumna y destacada periodista y escritora puertorriqueña. Muchas felicidades a nuestra querida profesora Magali García Ramis por este más que merecido reconocimiento. Enhorabuena. Señora Presidenta, solicito que confiera oficialmente a la señora Magali García Ramis la distinción de profesora emérita según recomendado por las autoridades universitarias. En virtud de los poderes que me confiere la ley, en nombre y en representación de la Junta de Gobierno, confiero a la señora Magali García Ramis la distinción de profesora emérita de la Universidad de Puerto Rico.
Muy buenas tardes. Antes de comenzar, quiero agradecerle a todos los que han venido, por todos nosotros, los profesores que estamos recibiendo este galardón. Y especialmente querría señalar que me parece que en el público está el doctor Luis Treyes Plazaola, que es el primero de nosotros en recibir el emérito y que quiso venir a celebrar con nosotros. Están presentes también mi familia sanguínea, mi familia de afectos y mi familia de COPU. Así es que a todos les agradezco que hayan venido. De alguna manera, no es justo que una institución que tanto me ha dado me otorgue además esta distinción. Debería ser al revés. Debería ser yo quien pudiese darle un galardón a la Universidad de Puerto Rico, porque trato de recordar cuándo no fue parte integral y sustancial de mi vida, y lo que encuentro en mi atávica memoria es que siempre he estado unida a ella. Porque mi vida en este campus no comenzó cuando me reclutaron para enseñar en 1972, ni siquiera cuando ingresé al bachillerato en los 60, sino al final de los años 40, cuando mi madre me traía a aguardar la salida de clases de mi padre, un ex soldado que había comenzado a tomar cursos gracias a esas ayudas para veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Yo era infante aún, y si me inquietaba, mi mamá me ponía en la grama y me decía que jugara con los duendes. Esas flores silvestres amarillas o rosas que parecen pequeños tulipanes. No eran duendes como los de los libros de cuentos, pero eran duendes. La primera palabra homónima que debo de haber aprendido fue duende, y fue en la UPR. Durante mi niñez y adolescencia vine a conciertos y actividades y a aprender a usar las fuentes bibliotecarias para monografías en escuela superior. Pero en algún día de agosto de 1964, entré por el camino real de la UPR rumbo a mi primer año de bachillerato y ya nunca más esta universidad se alejó de mí, ni yo de ella. Entonces, por 4 años, mi cuadriculada y jerarquizada visión de mundo fue jamaqueada de 1000 maneras por docentes que parecía que no mataban ni una mosca. Porque en mi caso, no fueron los gallardos profesores activistas políticos, que siempre eran guapísimos, ni los panfleteros rezagados, que usualmente eran feitos, los que me cambiaron para siempre, sino el profesorado sosegado y consecuente que daba clases magistrales, los que me hicieron crecer. Podría ser una lista inmensa de maestros, experiencias, retos, carreras académicas y carreras que dimos huyendo de la policía cada vez que entraba al recinto, que marcaron mi experiencia formativa. Pero hoy solo quiero recordar a 2 maestras a quienes quiero dedicarles esta distinción. Soñando con un viaje de verano a Europa de los que ofrecía el recinto, me matriculé en 2º año en un curso obligatorio de introducción al arte europeo, y una profesora ejemplar, con su corazón encendido y su cajita de diapositivas bien surtida, un día comenzó a hablarnos del arte moderno y nos proyectó el Estudio Rojo de Matisse. El Estudio Rojo de Matisse no tenía nada que ver con las vacas pastando en un prado que estaban en el único cuadro del pasillo que había en mi casa. El Estudio Rojo de imposible perspectiva, de cromática absolutamente bella, de un punto de fuga que no permitía escapar, llenó todos los resquicios de mis inseguridades y de las incertidumbres que yo estaba viviendo. Las lecciones de esa profesora me motivaron desde entonces a seguir buscando y muchas veces a encontrar respuestas a mis interrogantes existenciales e intelectuales en las artes plásticas,
porque el arte sí puede salvar a uno. Entonces, llegado el 4º año que auguraba mi cercana graduación, al salir de clases un atardecer me encontré con otra profesora, pero esta estaba muerta. En el vestíbulo de Ciencias Sociales, un gentío rodeaba un banco donde yacía un cadáver cubierto con una sábana corta. Un trozo de traje color crema bajaba hacia el suelo por el lado del banco. Alguien del barrio Amparo, al que abría la Yupi, había colocado y encendido una veladora a la cabeza del cuerpo. Había muchos policías, profesores y estudiantes. Sé que fue el 29 de enero de 1968 porque lo anoté en un diario. Al día siguiente, un compañero estudiante de historia nos contó que se trataba de doña Marcianita, una académica independentista de las fichadas por el gobierno que no podía enseñar y había caído en la penuria, pero deambulaba por el campus. Esa profesora fallecida en pleno recinto me enfrentó con el otro lado de la docencia universitaria, el de los marginados y perseguidos, los excluidos, a quienes les toca vivir al margen. Luego de graduarme y estudiar una maestría en periodismo, volví al recinto y comencé a trabajar de redactora en la oficina de prensa. Al poco tiempo, empecé a enseñar en la Escuela Graduada de Comunicación que recién se inauguraba. Estuve 38 años laborando y aprendiendo junto a profesores, estudiantes y a un grupo de no docentes que podría darle cátedra a muchos aquí. Fui privilegiada porque me tocó una unidad académica repleta de estudiantes de primer orden, de profesionales dedicados a servir y hacer progresar a esta universidad. Con sus consabidas excepciones, pero así es la vida. Porque me crié queriendo a la universidad y me formé trabajando en ella, me fue fácil entregarme de lleno a esta institución. Y sé que fueron las experiencias vividas aquí las que me hicieron crecer intelectualmente y tomar conciencia políticamente de la importancia del primer centro educativo del país. Aprendí que ayudar a formar ciudadanos nunca es un gasto, que los estudiantes nunca son clientes, que los profesores nunca somos contratistas, que lo que se enseña y lo que se aprende no se puede medir en porcentajes como si de un negocio se tratara. La maestra que me presentó a Matiz se llamaba Ada Suárez de Concepción de Gracia. Yo no supe quién era ni cuánto valía esa mujer hasta muchos años después, ni de su vida en Nueva York laborando junto a su esposo, ni de su trabajo como historiadora y biógrafa de Betances. La maestra que encontré muerta se llamaba Marciana Echandía y fue una guerrera. Los inciertos datos que atañen a su vida señalan que estudió química y farmacéutica en este recinto, trabajó en Columbia University y luego dio clases por 14 años en universidades en Estados Unidos. Desheredada por su poderosa familia debido a sus ideales, al regresar a la isla siguió activa en funciones políticas. Fundó el programa radial La Mujer en Acción, así como organizaciones de mujeres independentistas. Fichada por las autoridades, nunca pudo conseguir trabajo de maestra ni de profesora en su patria y acabó viviendo en la miseria. Pero como todo docente de verdad, amaba más que nada aprender. Y a sus 83 años asistía de oyente a las clases de maestros que se lo permitieran en la Facultad de Derecho. Estas dos para mí son otras profesoras eméritas. En su honor he traído para doña Ana la bandera de Puerto Rico con los colores originarios, que creo que mucho le gustaría.
Y para doña Marciana, la bandera de Puerto Rico de luto, la que ahora ondeamos cuando hay atropellos, cortes de presupuesto y otras injusticias. Para ambas va este grado emérito, porque el mérito de que aún tengamos un país y una universidad en gran medida se le debe a mujeres como ellas. Muchas gracias. Señora Presidenta, Señora Decana de Asuntos Académicos, tengo el honor de presentarle al señor Nelson Sambolín Bonilla, candidato a la distinción de profesor emérito de la Facultad de Comunicación e Información. Previa recomendación del Senado Académico del Recinto de Río Piedras, la Junta de Gobierno acordó otorgar esta distinción al señor Sambolín Bonilla. Solicito al decano de la Facultad de Comunicación e Información, el doctor Jorge Santiago Pintor, que proceda a leer la semblanza del señor Sambolín Bonilla. Es un honor presentarles al profesor jubilado Nelson Sambolín Bonilla. Grabador, diseñador gráfico, pintor, dibujante, autor de una prolífera obra artística reconocida en todas las historias del arte puertorriqueño, de las artes gráficas y del cartel puertorriqueños, que todos coinciden al destacar la carrera académica y profesional de la impresionante obra de este ilustre salinense. Tras completar su bachillerato en Bellas Artes en la Universidad de Puerto Rico, obtuvo una maestría de la prestigiosa Pratt Institute en Nueva York. A la par con su desarrollo académico en la década del 60 y el 70, junto con otros talentosos emergentes, impulsó la creación de talleres como el Taller Quinqué y el Taller Vija. La crítica especializada en la gráfica y el arte puertorriqueño coincide en que el Taller Vija propició una gran transformación de la gráfica en Puerto Rico, dándole una calidad más conceptual. Sambolín se mantuvo activo en el Taller Vija hasta 1987. Su producción gráfica para la Universidad de Puerto Rico comenzó en 1969 como diseñador gráfico del Departamento de Actividades Culturales del Recinto de Río Piedras. Luego, en 1983, lo nombran director del taller gráfico del mismo departamento. Durante esos años, combinó este trabajo con la labor docente en el taller gráfico de la Escuela de Arquitectura. En 1986, entró a formar parte del cuerpo docente de la entonces Escuela de Comunicación, donde estuvo hasta su jubilación en el año 2000. Como profesor, desarrolló los cursos de producción y diseño gráfico y propuso los cursos de artes gráficas digitales, currículos nobles en todo Puerto Rico en ese momento, y de los cuales se nutrían los futuros diseñadores gráficos de las agencias de publicidad en Puerto Rico. Los conocimientos del profesor Sambolín destaca el reconocido y galardonado artista puertorriqueño Rafael Trelles. Se basa en un amplio dominio teórico de las materias y en una práctica artística de años que lo han convertido en uno de los artistas visuales puertorriqueños más destacados de la segunda mitad del siglo XX. La calidad y originalidad de la obra plástica de Sambolín ha sido ampliamente validada por la crítica. La prolífica producción artística del profesor Sambolín se evidencia a través de sus trabajos
y exposiciones individuales y colectivas en un sinnúmero de galerías y museos en Puerto Rico y fuera del archipiélago. En Puerto Rico, su producción artística ha sido expuesta en los más importantes centros de difusión cultural, como el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, el Museo de Arte de Ponce, el Museo de Arte de Puerto Rico, el Museo del Instituto de Cultura Puertorriqueño, entre otros muchos. En el ámbito internacional, Sambolín ha participado de exhibiciones colectivas, entre las que se destacan Unión de Artistas Gráficos en Checoslovaquia, 1978, Gráfica y Poesía Puertorriqueña en República Dominicana, Temporary Rican Printmakers en Pratt Institute en Nueva York, y 45 años de expresión gráfica puertorriqueña en el Pabellón de Puerto Rico en Sevilla, España. La obra de este distinguido profesor y artista gráfico ha sido galardonada en numerosos premios y distinciones, tanto aquí en Puerto Rico como fuera. Muestra de ello es el premio de carteles de los primeros Juegos Universitarios de Centroamérica y el Caribe en el 74, el premio de American Association of College, University and Community Art Administration en Nueva York en 1974, el premio del Museo Nacional de Postman en la 10ª Bienal Internacional del Grabado en Cracovia, Polonia, el Silver y Golden Award del International Gallery Suburb Printing en Minnesota, entre otros. Además, es importante resaltar el activismo social y comunitario de Nelson Sambolín y su aportación transformadora a los jóvenes de su natal barrio Coquí, en Salinas, a la vez de su desinteresada y continua colaboración con la Universidad de Puerto Rico, con la Facultad de Comunicación e Información y con Radio Universidad de Puerto Rico. Como afirma María Ángela López Vilella, directora ejecutiva del Museo de las Américas, y cito, el maestro Sambolín posee cualidades humanas de integridad y compromiso exhibidas en su férrea defensa de la cultura y la educación en Puerto Rico. Su excelsa obra y su calidad humana lo hacen merecedor de este reconocimiento. Cierro la cita. Hoy, el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y su Facultad de Comunicación e Información le agradecen a este profesor su fructífera labor docente, fuente de inspiración y motivación para generaciones de estudiantes. Sambolín, eres un referente a través de su obra que ha dejado huella y testimonio del artista que responde a su tiempo con valentía, generosidad y total entrega. Vaya nuestro reconocimiento y en su entusiasta felicitación a Nelson Sambolín Bonilla por este merecido reconocimiento como profesor emérito. Muchas felicidades. Señora Presidenta, solicito que confiera oficialmente al señor Nelson Sambolín Bonilla la distinción de profesor emérito según recomendado por las autoridades universitarias. En virtud de los poderes que me confiere la ley, en nombre y en representación de la Junta de Gobierno, confiero al señor Nelson Sambolín Bonilla la distinción de profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico.
Buenas tardes para todos y gracias por estar aquí en este momento tan importante para mí. Quiero unirme al saludo protocolar a las autoridades universitarias y en el reconocimiento a Demetrio Fernández, Silvia Álvarez y Magali García. Gracias también al Senado académico por pensar que yo puedo ser igual a esta gente que están sentados aquí. Nunca me había sentido tan exaltado como en este momento. Y nunca yo había estado aquí arriba. La primera vez que yo vine a San Juan fue para ingresar a la Universidad de Puerto Rico. Y el primer día de clases yo me senté ahí abajo, donde están ustedes, a escuchar nada más y nada menos que la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Era la primera vez en mi vida que yo veía y escuchaba una orquesta sinfónica. Yo vengo de un barrio rumbero y de un barrio bombero y plenero. Desde ahí mismo, con el tiempo, vi a Pablo Casals, vi a Alicia Alonso, vi a Atahualpa Yupanqui, vi a Marcel Marceau. Porque desde ese primer día que yo escuché una orquesta sinfónica, yo dije, yo quiero estar cerca de esto de la música y de estas cosas, del arte y la cultura. Y me fui voluntariamente a la Oficina de Actividades Culturales de la universidad. Esa oficina la dirigía Elías López Sobá. Y allí yo me ofrecí de voluntario para hacer lo que yo llamaba cartelones. Luego aprendí la palabra cartel. Mi única experiencia como diseñador era haciendo rótulos para bares, colmados y cafetines en mi barrio. Aquí tuve la oportunidad de hacer carteles para Joan Manuel Serrat, para Alicia Alonso, para la familia Figueroa, para Claudio Arrau, para Montserrat Caballé. Y según me había dicho Lorenzo Omar, antes de diseñar un cartel, investiga. Ese es el mejor método para tú ampliar tu noción de la cultura, porque el mejor diseñador de carteles es el que tiene la más amplia noción de la cultura. Yo seguí ese librito, siempre. En estos momentos, además de recordar a Lorenzo Omar, mi maestro, vienen a mi memoria todos mis maestros. Voy solo a mencionar algunos de ellos. Esteban Pérez, el poeta Esteban Pérez, mi maestro de español en escuela superior. Lo más que recuerdo de Esteban Pérez fue su sonrisa cuando yo le dije que me había gustado el Quijote. A mí, que lo que me interesaba era jugar pelota, en verdad. Nada de lectura. Pero cuando le dije que me había gustado, se sonrió y esa sonrisa la llevó en el corazón para siempre. Ya aquí en la universidad vienen a mi memoria Carlos Marichal,
por su atrevimiento, porque me dejó a cargo de una clase de dibujo cuando yo tenía 19 años. Hay que ser bien atrevido. Llega a mi memoria Luisa Heigel, mi profesora de escultura, que me enseñó a amasar arcilla para buscar unas formas que uno debería tener adentro y que había que sacarlas para afuera. Recuerdo a José Antonio Torres Martinó en la Escuela de Arquitectura, a quien yo sustituí como profesor allí en la Escuela de Arquitectura, que me enseñó el arte de la persistencia, de trabajar y trabajar y trabajar. Llega a mi memoria don Manuel Hernández Acevedo, que nunca llegó a la universidad, pero sí me llegó a mí. Fui su impresor por un tiempo y era un poeta del color. Fue bien difícil con él porque ese sabía mucho. En este año de 2022 se cumplen 100 años del nacimiento de don Manuel Hernández Acevedo, que empezó a trabajar en la División de Educación de la Comunidad como conserje, luego como mezclador de pinturas. Y el que mezcla pinturas es como un afinador de pianos. Aunque no pinte, tiene que entender los misterios del color. Igual que el afinador de piano tiene que entender los misterios del sonido. Y aunque no dé un concierto, no se puede dar un concierto de piano sin un afinador de pianos. Voy a recordar también a un profesor ya en Pratt, en New York, Jim Moroni, que me llamó a su estudio para decirme 2 o 3 cosas. La primera, que no volviera a su clase. Que mejor nos reuniéramos los domingos en su estudio a trabajar. Allí trabajábamos todo el día. Él traía mucha sabiduría, que lo sabía todo. Fue mi profesor de intaglio, mi profesor de grabado. Traía todo eso, traía las cervezas también. Y además de decirme que no volviera a la clase y que nos reuniéramos mejor los domingos, también me dijo que yo venía de una gran universidad. Yo, que llegué allí con el dichoso complejo colonial y me hizo creer que eso era cierto, y lo creo. Quiero agradecer a los miembros del Senado académico por esta idea y por esta distinción, a todos los que están conmigo aquí y a mí. Nunca creí que esto iba a suceder. Veo este gallito aquí, Magali, no se me olvidó. Reconocer que este gallito que está aquí lo diseñó una estudiante de nuestra facultad de comunicación en una de mis clases de diseño, y que sigue siendo el gallito presente, siempre presente de la universidad, y gallito que no se huye. Miren eso.
Miren esa actitud. La comunicación visual, es una cosa bien grande. Hay muchas cosas que decir a través de esto. Gracias al Senado Académico otra vez, gracias a todos ustedes por estar aquí y agradecido por esta distinción. Buenas tardes. A continuación, escucharemos a la tuna de la Universidad de Puerto Rico bajo la dirección de la profesora Edith Marie Claudio Cruz. Señor Rector, solicito su anuencia para dar por terminada la ceremonia de otorgamiento de distinciones académicas. Señora Decana de Asuntos Académicos, tiene mi anuencia para dar por terminada esta ceremonia. El acto de otorgamiento de la distinción académica ha finalizado. Unamos nuestras voces a las de la tuna de la Universidad de Puerto Rico para entonar el himno al alma mater.